Cuando pensamos en la reforma del siglo XVI, tenemos que remontarnos a la decadencia de la Iglesia, que comienza ya en la época de los apóstoles. Juan habla de un tal Diótrefes que usurpa un lugar de autoridad al nivel de no dejar entrar en la comunidad al propio apóstol Juan. El apóstol Pablo habla también de la decadencia de algunas comunidades. Luego los padres de la Iglesia van a hablar de las herejías que van formándose en el seno interior, algunos obispos traidores a la fe cristiana. Y ya en el siglo IV se une la Iglesia al Imperio Romano y surge lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana, donde el obispo de Roma va a tener preponderancia sobre los otros, exigirá la supremacía sobre los otros obispos, aprovechando problemas políticos y sociales que habían en el tiempo y en la época. Uno de los papas más horribles que puede haber habido, o de los obispos más horribles que haya habido, es Gregorio VII. En su obra Dictatus Papae, él plasma 27 afirmaciones que nunca ningún otro papa se había atrevido a hacer. Por ejemplo, que solo el romano pontífice ha de ser llamado universal, que solo el romano pontífice puede reponer o rehabilitar a los obispos, que solo él puede usar las insignias imperiales, que el papa no puede ser juzgado por nadie, que él es el único hombre cuyos pies deben besar todos los príncipes, que el título papa le pertenece a él solo, es decir, al obispo romano, que a él es lícito deponer a los emperadores, que el que no está en paz con la Iglesia romana no será tenido por católico, que el papa puede relevar a los súbditos del deber de fidelidad a los soberanos perversos, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza entonces el periodo de opresión del papado, de la Iglesia Católica Romana, sobre la cristiandad universal. Se va descomponiendo esto mucho más posteriormente y va a llegar el periodo en que se venderá la salvación a través de las famosas indulgencias, donde John Tetzel llegará al sector de Alemania a vender el perdón de los pecados. Allí se encontrará con un monje agustino, celoso en las cosas de las escrituras, que estará siendo apoyado por los príncipes alemanes debido a su fidelidad a la teología cristiana. Él se opondrá a la venta de indulgencias, protestará contra estas el 31 de octubre de 1517. El Papa verá su negocio destruido, la riqueza que adquiría a través de la venta del perdón ha venido a ser un fracaso total debido a este monje agustino Martín Lutero y profesor de teología ahora en la Universidad de Heidelberg, la Universidad de Wittenberg, perdón, y protegido por el príncipe Federico. Se le citará a Martín Lutero a una dieta en Worms. Allí él tendrá la ruptura definitiva con el catolicismo romano y surgirá en Alemania entonces una nueva expresión de la cristiandad, que en realidad es una expresión antigua perdida con el catolicismo romano, donde resurgirá el cristianismo católico, apostólico, católico, pero no papal. Bueno, algunas de las instrucciones importantes o bases fundamentales de la reforma del siglo XVI fueron los cuatro, que después son conocidos como los cuatro solus, cuatro bases principales relacionadas con el Evangelio. La salvación es solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe y solo por la Escritura. Esto tendrá mucho peso en la historia de la Iglesia, será fundamental, tal vez será las cuatro principales columnas donde se fundamenta el protestantismo posterior. Pero también habrán dos importantes bases o doctrinas sostenidas por Martín Lutero y los protestantes que van a seguirle a él. Primero, el derecho a la libertad o el derecho al libre examen de la religión, es decir, la fe es un asunto entre Dios y el hombre. Dios ha hablado en las Santas Escrituras para que conozcamos su revelación, por lo tanto es prerrogativa o derecho de todo hombre leer esa revelación sin necesidad de que se nos imponga el sentido que la Iglesia quiera darle. Todo cristiano tiene el derecho a examinar lo que va a creer y se sostendrá entonces este pilar de la libertad cristiana, el derecho al libre examen de la religión. Y un segundo importante hito de la reforma del siglo XVI será la libertad de la conciencia. Todo hombre dará cuenta de su fe a Dios y no al Papa, obispos o curas.
El tribunal que juzgará las almas no es el tribunal de la Iglesia ni cualquier otro tribunal humano. Contrario a ello, todo hombre deberá responder ante Dios y ante Dios solo. Por lo tanto, el único juez legítimo y competente de la conciencia es Dios, y a Él solo se le debe servir con un temor reverente. Esta doctrina será plasmada el 27 de agosto de 1647 en la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, donde se aprueba la Confesión de Fe de Westminster, uno de los documentos doctrinales más importantes de la historia confesional. Ahí definitivamente, en la sección segunda del capítulo 20 de dicha confesión, se establecen 5 importantes principios que salvaguardarán las libertades cristianas. 1. Que solo Dios es el único juez legítimo y competente de la conciencia. 2. Todo hombre es responsable de examinar la piedad religiosa. 3. Las Santas Escrituras son la única autoridad legítima e infalible en materia de doctrina y práctica para conocer y servir a Dios correctamente. 4. Todo cristiano queda eximido del poder eclesiástico para establecer, imponer y exigir obediencia a doctrina y reglas que no son enseñadas ni ordenadas por Dios en su palabra. Y 5. Todo cristiano tiene autoridad para juzgar la institución o poder eclesiástico en materia de doctrina, liturgia, gobierno y procedimientos. Las doctrinas de la libertad, de la conciencia y el derecho al libre examen tuvieron repercusiones más allá de la esfera eclesiástica. Fueron desafiadas todas las estructuras de extremo poder, la jerarquía déspota de la época fue seriamente fisurada, no solo se proyectaba una democratización de la religión, también la organización social sería trastocada por el producto teológico de Martín Lutero. En todo el mundo europeo se sintió entonces el aroma a la libertad, que fue la Reforma Protestante del siglo XVI. La Reforma Protestante del siglo XVI fue un grito de libertad, la búsqueda y el logro de la libertad de la conciencia. La Reforma del siglo XVI es el mayor incentivo a las libertades humanas, pero nunca a que los hombres queden libres de Dios. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de todo mandamiento, pensamiento, doctrina de hombres que no concuerden con la revelación de las Escrituras del Señor.